Hola, bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a este momento donde vamos a reflexionar el Evangelio de este domingo, domingo 33 del tiempo ordinario. En nuestra primera lectura, tomada de Daniel, esto es parte de una visión del profeta Daniel sobre el fin de los tiempos y introduce la creencia en la resurrección de los muertos y la retribución después de la muerte. Nuestra segunda lectura, tomada de Hebreos, en esta lectura insiste en la superioridad del sacrificio de Jesús sobre todos los sacrificios de la ley antigua. Y nuestro Evangelio, tomado de Marcos, habla de la segunda venida de Jesús, cuyo tiempo solo Dios conoce. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Después de esa angustia llegarán otros días. Entonces el sol dejará de alumbrar, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo y el universo entero se conmoverá. Y verán venir al Hijo del Hombre en medio de las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los 4 puntos cardinales, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprendan de este ejemplo de la higuera. Cuando las ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que todo se acerca, que ya está a la puerta. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que ocurra todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo que se refiere a ese día y cuando vendrá, no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Palabra del Señor. En la iglesia, los domingos escuchamos las palabras de Jesús, palabras que fueron escritas por los primeros cristianos y que la iglesia ha conservado para nosotros a lo largo de los siglos. Así se cumplió la promesa de Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Evangelio consiste en una serie de historias y todas las cuales se unen para formar una gran historia, la historia de Jesús. Si bien a todos nos gusta escuchar una historia, nos cansamos si nos cuentan la misma historia una y otra vez. Cuando eso sucede, nos desconectamos. Y lo mismo puede suceder con la historia del Evangelio. Puede parecer viejo, añeja y sin vida. ¿Cómo podemos combatir ese sentido añejo y cansado de lo familiar? Tenemos que intentar escuchar la historia de nuevo. De hecho, como si fuese la primera vez. El Evangelio es la historia más grande jamás contada. Y tenemos que volver a capturar la maravilla. Necesitamos liberar la energía que contiene. Si queremos experimentar el poder que tiene para encantar, sorprender, escandalizar, desafiar e inspirar. Necesitamos escucharlo de tal manera que nos adentremos en él y escuchemos nuestras propias historias mientras lo escuchamos. Cuando eso sucede, nuestras historias se fusionan con la del Evangelio y son iluminadas por él. Todo lo que necesitamos está contenido en los Evangelios. Aquí tenemos las palabras del mismo Jesús. Aquello que hacen de este libro su guía nunca se van a extraer. No basta con acudir al Evangelio en tiempos de desgracia, en tiempos de dolor. No basta con convertirlo en un objeto de veneración. Tenemos que examinar nuestra vida con las palabras del Evangelio. Esas palabras deberían encender un fuego en nuestros corazones y otros deberían sentir ese calor. El Evangelio contiene solo aquellas cosas que son las mejores y las más profundas de la vida. Había un santo que cuando se enfrentaba a una decisión difícil se preguntaba ¿qué diría la Biblia? Y la respuesta vendría de lo más profundo de él. Debes hacer lo mejor y lo correcto. Así la Biblia
tuvo una enorme influencia en él. Lo fortaleció en momentos de debilidad. Lo inspiró en momentos de generosidad. Lo avergonzaba en momentos de cobardía. Pero a pesar de todo, había captado lo esencial, que el Evangelio tiene que ser vivido. El Evangelio es el manual de todo cristiano. Las opiniones de los seres humanos tienen su origen en las apariencias que cambian día a día. Pero las palabras de Jesús no pasan. Haríamos bien en construir la casa de nuestra vida sobre sus palabras.